Mi gran delito es ser indígena. Ese es un problema de clases. Por supuesto, si mi pueblo pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. Porque ha dado marcha atrás y se quiere devolver. Tenemos aquí esta noche al doctor Carlos Sánchez Berzaín con las más recientes informaciones de Bolivia, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia, y Dimitri Belov, representante de 20 Venezuela aquí en Miami. Gracias, Dimitri. Gracias, doctor Sánchez Berzaín. Gracias a ti, Oscar. Yanine Áñez, la presidenta, cambió al jefe de las Fuerzas Armadas y dio su primer mensaje a la nación: no aceptaré otra salida que no sean las elecciones. ¿Qué está pasando en Bolivia esta noche? El proceso de recuperación de la democracia avanza. Eso efectivamente ha sucedido. Acaba la presidenta interina de posesionar su gabinete. Pero ¿por qué quita al secretario de las Fuerzas Armadas que pidió la renuncia de Evo Morales? Ella hace un relevo en el mando de las Fuerzas Armadas porque ese era el mando designado por Evo Morales. Y eso demuestra que hay una dinámica de sustitución normal en las Fuerzas Armadas porque ese era un mando de desconfianza. El pueblo desconfiaba, los cívicos que encontraron demasiados frenos en ese mando, y ese mando se tardó en responder la pregunta que el pueblo boliviano hizo: ¿a quién le deben lealtad las Fuerzas Armadas? ¿Al pueblo y a la Constitución o al régimen? Tardaron 20 días en contestar. Pero la pregunta, ¿por qué ofrece volver Evo Morales? Bueno, eso es parte de la maniobra. A ver, ¿cuál es la estrategia del castrochavismo con Bolivia? La primera estrategia es sostener la falsedad de que ahí hubo golpe de Estado. Mentira. Ahí lo que ha habido es resistencia civil pacífica para sacar un dictador. La segunda mentira es la mentira de decir que ese señor que está hablando ahí, que es un prófugo de la justicia boliviana, es un indígena, es un cocalero que nos dé la conferencia de prensa en quechua o en aymara y que diga de qué parte indígena boliviana no habla ni quechua ni aymara. Nada, y no es un indígena, eso es una impostura. Y eso está documentado, entre otras cosas, por libros y documentos. Tercer tema, han dejado en marcha un proceso de violencia para desestabilizar Bolivia, que no les está funcionando, porque los operadores de la violencia son la Embajada de Cuba, la Embajada de Venezuela. El Gallo Zamora sigue dirigiendo aquello. Acaba de ser cuasi dado de baja alias Camilo, un guerrillero argentino de las FARC. Facundo Morales, que estaba disparando contra las fuerzas bolivianas en la zona de Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz, en Yapacaní, y ahora está en estado de coma en una clínica. ¿De qué se trata? Están agrediendo por la fuerza a la democracia boliviana. Justamente el que fue el director de Cadivi, Barroso, que es coronel del ejército venezolano, se metió violentamente en la embajada de Venezuela en La Paz después de reconocer al gobierno de Guaidó. En la mañana, cuando notificaron a la representante diplomática del gobierno interino en Brasil, todo estaba fluyendo con normalidad y bajo un clima de cordialidad. Y a las 7 de la mañana irrumpen estos dos individuos, justamente con el apoyo de los partidos más radicales de izquierda en Brasil y este representante del Eso fue en Brasil, chavismo más militar en Brasil, e irrumpen dentro de la sede de la embajada. Bueno, y lograron... las autoridades brasileras, gracias a Dios, lograron controlar la situación. Ahí lo vemos. Pero dejaron a 2 personas heridas, no de gravedad, pero... ¿Y qué está pasando entonces con la embajada de Venezuela en Brasilia? No, ¿Quién la tiene? No, ya la tiene el gobierno interino de Juan Guaidó. Y hay otra cosa respecto a Bolivia. El presidente Juan Guaidó ya ha nombrado embajadora en Bolivia y en las próximas horas tomará posesión de su embajada. Entonces, aquí las cosas están cambiando y lo que estamos viendo con Evo Morales es el desespero y la falsedad de un dictador que ha sido sacado de esa posición en un proceso de recuperación de la democracia. Bolivia hoy día tiene una presidenta interina constitucional que tiene un mandato: hacer elecciones libres y limpias después del horroroso fraude electoral y la cadena de crímenes que Evo Morales y su régimen han cometido. Otra cosa, los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Evo Morales están presos y han declarado que han cometido los crímenes, han confesado por mandato de Evo Morales. Por órdenes superiores. Con nombre y apellido. Evo Morales. Ahora, la actitud de México, ¿por qué se empecina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en reconocer, en llamar golpe de Estado
y en reconocer, como lo ha hecho Maduro y Diosdado Cabello, como lo ha hecho Ortega en Nicaragua, ¿por qué ese grupo insiste en presentar a Evo Morales como víctima e ilegítima a las otras autoridades? Porque es el grupo de las dictaduras del castrochavismo y México está incorporado ahí porque Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo de una vez de frente, le debe facturas de dinero, de pagos de campaña y de relación política. López Obrador ha aguantado 4 campañas electorales en México. Esos son cientos de millones de dólares. ¿De dónde los ha sacado? Está pagando la factura al castrochavismo y sabe Dios si no al narcotráfico, porque una de las cosas importantes que sucede en Bolivia, y por eso están en esa hesitación, además de caer una dictadura en Bolivia, ha caído un eslabón fundamental de la cadena del narcotráfico, el castrochavismo. Evo Morales llevó a Bolivia de producir 3.000 hectáreas de hoja de coca el año 2003 a producir cerca de 80.000 hectáreas de hoja de coca, y era el proveedor de droga, de cocaína, en aviones militares de la Fuerza Aérea Boliviana y Venezolana, del aeropuerto de Chimoré al aeropuerto presidencial de Chávez y de Maduro. A la terminal 5 de Maiquetía. Bueno, está demostrado. Ahora, Dmitry Belov, es cierto que están programados paros escalonados en Venezuela y situaciones de movilización y de paro, además de ya tener penetradas algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía, para comenzar con esto el próximo viernes y seguir en los días subsiguientes? Para poder tener éxito en los eventos que ellos están convocando el día viernes, lo primero que tiene que hacer... Perdón, cuando usted dice ellos, ¿quiénes? El gobierno interino tiene que demostrarle a los ustedes no forman parte del gobierno interino, porque no, para esta movilización en este momento no vamos a formar parte. 20 Venezuela. 20 Venezuela. Entonces no sigue dividida la oposición. No es dividida, es sencillamente que queremos demostraciones claras de cuál es la intención. A nosotros no nos han dicho cuál es el motivo de esa convocatoria el día viernes. Y por lo tanto nosotros estamos esperando una muestra clara de que no vamos a participar en otro falso diálogo, de que no van a ser convocadas elecciones, una farsa electoral sin antes que haya el cese de la usurpación, y que definitivamente se apegue a la ruta que nos plantearon en enero. Porque tenemos que ir a la pausa y ustedes van a seguir en el programa, los dos. Pero, Dmitry, por sentido común, y estoy haciendo la pregunta con toda la mejor intención, si el objetivo es sacar a Maduro del poder y a Diosdado y la cúpula mafiosa, si va ante ese objetivo dividida la oposición, ¿no le está haciendo un flaco servicio a Venezuela? No es dividido, al contrario, tenemos que ir unidos, pero en torno al objetivo que planteamos en enero. Nosotros no debemos apartarnos del objetivo que planteamos en enero, que era primero el cese de la usurpación. Una movilización el viernes pidiendo la salida de Maduro. Me lo explica a la vuelta, tenemos que irnos a la pausa. Perfecto. Queda ahí en punto suspensivo. Al regreso seguimos analizando la actualidad de Sudamérica. Bolivia, Venezuela y Chile en el ojo de la tormenta, en el vórtice de la tormenta. Dmitry Belov, para que termine la idea, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es que el ejemplo que acaba de dar Bolivia, de unidad, inclusive de opositores que estaban más distantes que los dos polos de la tierra, han decidido unirse para sacar del poder a Evo Morales. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en Venezuela? No, la unión se dio en enero, la unión se dio y nosotros fuimos el primer partido que apoyó al presidente interino Juan Guaidó. Lo hicimos público y apoyamos la juramentación de Juan Guaidó. Fuimos el primer partido que se manifestó públicamente en favor de que él se juramentara. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué los ha Aun dividido cuando ahora? su vicepresidente de la Asamblea Nacional dijo 2 días antes que no, eso no iba a pasar y que sería una locura que pasara. Nosotros lo propusimos y lo promovimos. Nosotros propusimos la ruta del TIAR, propusimos la ruta del coraje, y es porque nosotros creemos en una salida tal cual se planteó en enero. El cese de la usurpación, que es el desalojo de todo el sistema usurpador hoy de Venezuela, luego un proceso de transición y luego las elecciones libres. ¿Qué pasa si en las movilizaciones anunciadas para este viernes, las movilizaciones, hay que volver a la calle? María Corina dice, 20 Venezuela, no quiero personalizar las situaciones políticas, 20 Venezuela dice, vamos también a la calle y vamos a sacar este gobierno. ¿Qué pasa? Sí. En vez de decir no vamos a participar. Si el objetivo es claro y el objetivo es la salida del régimen, entonces nosotros participaremos, como lo hemos hecho. Nosotros siempre hemos estado en la calle, nosotros caminamos siempre en la calle. Hemos estado con la gente, hemos estado con la ciudadanía en función de un objetivo claro, una ruta clara
y bajo ese comando, esa unificación de lo que es la acción que vamos a realizar. Un aporte del proceso boliviano. En Bolivia, a través de los cabildos abiertos, el movimiento cívico ha superado al liderazgo político que estaba mostrando fracaso, mediocridad y división. Ha pasado por encima de los partidos políticos, por encima de los candidatos opositores que fueron acusados de funcionales, y ellos después se han sumado a esa fuerza cívica. La caída del dictador Evo Morales es el resultado de la resistencia civil movilizada en Bolivia, que no ha hecho distinción política, partidista, regional, de color, de nada, y que ha combatido eso que hemos visto que quería Evo Morales plantear, diciendo que este es un problema de racismo. No hay racismo porque la única raza que hay en Bolivia es la nación boliviana. Y en torno a eso, con la bandera boliviana, con el himno nacional que en su estrofa dice morir antes que esclavos vivir, y con la Biblia en la mano, el pueblo se ha movilizado, y los políticos y los partidos y las tendencias a un lado y después detrás. Doctor, nosotros desde enero y desde hace ya muchos años, nosotros siempre hemos estado al lado de la gente en función de una misma ruta, una ruta de coraje que lleva hasta la libertad de Venezuela, acompañando a todos los partidos políticos, acompañando a todos los movimientos civiles, acompañando a quien haya que acompañar en torno a la libertad de Venezuela y a la reinstitucionalización del país. Ahora viene la elección en Bolivia, entonces todos los partidos pueden competir como quieran, porque ese es su momento. ¿Qué está pasando? Que entonces, si esa es la ruta, si vamos al cese de la usurpación primero, no hay por qué nombrar a un comité de postulaciones para el CNE en este momento con unos diputados espurios. Entonces, quienes se han apartado de la ruta es a quien estamos llamando para que nos vuelvan a garantizar de que no va a haber elecciones, una farsa electoral, sin que haya antes el cese de la usurpación. Pero si se moviliza toda la oposición a partir del viernes en la calle, ¿no quedan a un lado esas reuniones del CNE y de esas reuniones de los diputados? Si la ruta es la libertad y así lo manifiesta el gobierno interino, acompañaremos todas las movilizaciones que haya que acompañar. Vamos a hablar, antes que se nos acabe el tiempo, de Chile. ¿Quién va a redactar la nueva Constitución de Chile? ¿Termina la Constitución de Pinochet, como le llaman? ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo quiero decir dos cosas sobre Chile. Primero, si ustedes agarran el texto de la Constitución de Chile y la pueden encontrar incluso en las páginas web, van a encontrar que no es la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos, porque esa Constitución ha tenido más de 20 reformas y está firmada por el presidente Lagos y sus ministros. Ricardo Lagos. Y la segunda cosa que van a encontrar es que la Constitución chilena no admite constituyente, solo admite reformas parciales. Y esa reforma parcial debería... Entonces, ¿por qué el presidente Piñera habla de constituyente? Bueno, hay que preguntar, ¿pensará violar la Constitución o pensará hacer una reforma constitucional para habilitar la constituyente y después hacer la constituyente? En realidad lo que dijo es que estaba abierto a una nueva Constitución. Bueno, pero así, constitucionalmente hablando, no se puede. Yo le voy a decir lo que hicieron en Bolivia. Era igual de pétrea la Constitución del año 94 y falsificaron una ley de reforma constitucional el año 2004 para poner la constituyente. Por eso todo es nulo y ahora estamos encaminando el retorno a la República. Han falsificado, espero que Chile no haga lo mismo, pero hay que precisar. Primero, ya no es la Constitución de Pinochet, Lagos la cambió, ahí está su firma, el presidente Lagos, y segundo, es una Constitución con cláusula pétrea que no admite reforma total. ¿Cuál es la, Dimitri Belov? Lo que pasó en Brasilia, Diosdado Cabello está convocando también el viernes a movilizaciones por parte de los chavistas, de los maduristas, para confrontar a las movilizaciones de Guaidó. ¿Qué podría pasar en ese escenario? Bueno, ellos no tienen músculo actualmente, eso se nota. ¿Quién no tiene músculo? El régimen no tiene músculo a nivel de movilización de calle. Ellos buscan es una confrontación porque ellos sí tienen las armas. Entonces quieren que la población desarmada se vea reprimida por las fuerzas del mal que ellos representan, y de esa forma la gente vuelva a sus casas y paren cualquier inercia de ansias de libertad que tenga la ciudadanía. Entonces, es por ello que nosotros hemos insistido una y otra vez en que los venezolanos estamos dispuestos a salir a la calle, estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad, pero necesitamos el apoyo del mundo a través de la coalición del TIAR. Y estamos promoviendo que eso sea una amenaza creíble para que entonces estas fuerzas del mal lo piensen dos veces antes de seguir
matando y aniquilando a los venezolanos. El caso de Chile, bueno, retomando el tema de Chile, ¿cuál es la salida entonces a la crisis? Si el presidente Piñera dijo, estamos enfrentados a un enemigo poderoso que no identificó, estamos en guerra, 48 horas después pide perdón por lo que ha ocurrido, saca el ejército a la calle, lo llama de nuevo a reintegrarse a sus cuarteles y ahora el tema constitucional, pero sigue la violencia. Bueno, yo creo que lo que hay en Chile es un mal manejo de crisis. Algo habrá que hacer. Yo creo que la democracia se tiene que defender, porque eso ya es una mezcla de protesta social y crimen común. Y hasta aquí no se ha dicho quién es el enemigo, y yo espero que los servicios chilenos tengan en algún momento la información de saber si efectivamente está metido ahí el castrochavismo, como se dijo al principio. Es un tema donde están también los rusos, como se dijo después, o este es un fenómeno local que yo no me lo creo. Sin embargo, ya nos quedan 10 segundos. El jefe del Comando Sur dijo que la situación de Venezuela afecta a todo el Caribe y también la presencia china, que es un nuevo ingrediente que sacó el vicealmirante Faller. Esto lo seguiremos mañana. Gracias por venir esta noche. Regresamos de inmediato. Gracias, doctor.